Buenos Uh, días. well, we are in a Bueno, truly estamos dramatic turmoil en un where caos almost every day dramático you have a new donde casi cada earthquake, día tenemos un nuevo and terremoto. it is not clear yet where No es this will claro go, aún a but dónde van a ir las it's cosas, amazing. pero esto es Now, sorprendente. while the situation Ahora, around mientras Ukraine la situación en has torno been a in the Ucrania forefront for the last ha weeks, estado en especially primer after plano durante la Zelensky's semana pasada, dramatic especialmente appearance in the White durante House last Friday. la Things are participación really dramática de going Zelensky el completely viernes pasado. haywire. Desde entonces, las Now, the cosas European han reaction estado to completamente President caóticas. Trump's La reacción insistence that europea he a la wants to bring insistencia del the presidente Ukraine Trump que war to an quiere end detener la guerra en is an Ucrania amazing one. ha There sido was over the increíble. weekend Durante el or a fin de couple of days semana ago o hace un a par de special días EU hubo Council meeting una reunión where Ursula especial von der del Leyen, the president of Consejo the European de la Unión Commission, Europea, announced donde Ursula that von der they Leyen, la approved presidente de la Comisión 800 de billion Europea, euros anunció que había for something aprobado called Rearm 800 mil Europe plan. millones de euros Now, this is para un supposed to plan be de rearme voted at en for good Europa. at Y the esto se next formal suponía que se iba a European Council aprobar meeting on en the la próxima 21st reunión of del March. Consejo de la Comisión That's an Europea enormous en sum, marzo, el 800 21 billion de marzo. Esto es una euros. But suma that is not enorme de enough 800 mil because in the meantime, millones de euros, the pero no es suficiente designated porque new mientras Chancellor of tanto, Germany, Friedrich Merz, quien será el siguiente managed in canciller 1 de week to make Alemania, a Friedrich Merz, 180-degree se aseguró que en una reversal semana because before he se was elected, hizo he un had cambio promised radical, and porque told antes the de ser voters electo, many él times prometió that y the le dijo a CDU los would be votantes muchas again veces que against la the so-called debt CDU brake. estaría en So the debt contra brake is a mechanism whereby de el it's built freno into de la the deuda, European, que es un into the German mecanismo constitution bajo la que that the se government cannot incorporó en la comisión, en la bypass a Constitución certain Europea, limit donde el in terms of gobierno no new puede credits, superar ciertos límites so-called debt en brake. términos de Now nuevos he said créditos. that Es el because llamado freno de la extraordinary deuda. Él dijo que circumstances, debido a that has las to be abandoned, circunstancias and extraordinarias, therefore he is now esta proposing regla se iba a that abandonar a y por lo military tanto budget él of proponía 400 tener un billion presupuesto euros militar de and in 400 mil addition millones de 500 euros billion y euros for además 500 infrastructure. mil millones But de euros that para la 400 billion infraestructura, is not a pero esos cap. 400 But mil he said millones he will no do es la whatever it cima, takes. sino And this que is a íbamos a obvious hacer reference to the lo que famous se requiriera. remarks by Esta Mario es una, Draghi in the middle of the eh, euro crisis, where he esto es said algo, that lo the hizo European famoso Central Mario Bank would mobilize Draghi whatever cuando en medio de la liquidity crisis was del euro, necessary, él dijo que whatever it los takes to bancos save the centrales euro. europeos So he is iban a following hacer that todo lo line. This means necesario para an salvar al euro. open-ended Así que está determination hablando to fund que a es una rearmament of determinación Germany. sin So we have the límites EU, de 800 crear el billion, we rearme have de Germany, Alemania. Así que 400 billion en open-ended. And se van a this, tener as I said, 800 is mil millones de euros y ahora a 180-degree Alemania change. propone In 400 1 mil week, millones de and euros. Este es un the cambio Reiche de won the 180 election with the grados promise that he would not change that, en una and that semana. is La why many persona ganó people, the las voters, elecciones diciendo que no iba a supported cambiar him, and esta many regla people in y the es por CDU eso que itself, muchos de los because they votantes oppose the idea of the y mucha Social gente de Democrats la and propia the Greens partido to CDU, just porque se use oponían a los the debt brake for socialdemócratas whatever y it a los makes sense. verdes que Now, querían obviously, crear todo tipo de even deudas Inside, which is the para largest cualquier tabloid in inversión. Germany, on page 3 Obviamente, today had a whole page en el Bild der of Zeitung people de hoy quoted tienen expressing the fact that they el think que this is a citan a betrayal of the voter, gente because if Merz que just 1 week habla de after que the esta vote es una exactly traición the opposite of porque what he Merz was está running as a haciendo candidate, después de la elección then that's exactamente lo clearly a opuesto que él betrayal. propuso como Now, what is candidato. the Y pretext esto of es all of claramente this? una traición. ¿Cuál es Obviously, el the pretexto de todo reaction esto? to the fast Obviamente la sequence of reacción events. First, a the los speech by acontecimientos tan Hegseth rápidos, primero in por Brussels
por lo que sucedió en Bruselas y luego el discurso que hizo el vicepresidente Vance en la reunión de seguridad de Múnich, donde habló que en la Unión Europea no tenía democracia, no había libertad de expresión, y esto fue seguido por la reunión entre el ministro del Exterior Lavrov y el secretario de Estado Rubio, y después la plática de Putin y Trump por teléfono. Y naturalmente, para aumentar la histeria, fue cuando Zelensky visitó a Washington y se enfrentó a Trump y Vance y lo sacaron de la Casa Blanca más o menos sin ceremonia. Y esto fue seguido por todo tipo de acontecimientos. Zelensky inmediatamente se fue de la Casa Blanca a Londres, donde fue recibido con los brazos abiertos por Keir Starmer y todo mundo. Macron amenazó con que iba a mandar a tropas francesas a Ucrania para abrir el paraguas nuclear francés para toda Europa. Y esto lo contestó inmediatamente el ministro del Exterior Lavrov, diciendo que lo que proponía Macron de mandar tropas a Ucrania era inaceptable y que esto sería equivalente y que sería el despliegue directo de la OTAN contra Rusia, y obviamente esto tendría consecuencias apropiadas. Ahora, lo que ha sucedido es que obviamente los europeos estaban tan determinados en su estrategia de arruinar a Rusia, de llevar a cabo una derrota estratégica de Rusia, que fue la letanía de los últimos 3 años, que no pueden ajustarse a la idea de que Trump diría que acabemos con esta guerra y tengamos un acuerdo con Rusia. Ahora, obviamente, los europeos en ningún momento hicieron algún esfuerzo para resolver el conflicto mediante la diplomacia. En ningún momento propusieron negociar nada y siempre hablaban de que Ucrania tenía que ganar en el campo de batalla y Rusia debía ser derrotado, y esa era su propio lema. Ahora se enfrentan con estas acciones de Trump que que no se ha resuelto. Esto apenas es el inicio de las negociaciones y cualquier cosa, muchas cosas han sucedido. Trump ha detenido el envío de equipo militar a Ucrania. Tal vez sea una pausa solamente. Alguien dijo y también está deteniendo la inteligencia militar, y alguien dijo que era como darle con un palo a una mula. Esto no significa que se va a hacer para siempre, pero de cualquier manera esto sucedió. Naturalmente, también se indica que tal vez Estados Unidos detenga el compartir la inteligencia con los británicos y los 5 ojos. Y esto ha creado una situación completamente nueva porque el arsenal nuclear británico solo pueden funcionar con el apoyo estadounidense y la inteligencia estadounidense, y no se puede usar de manera independiente. Solo el arsenal nuclear francés tiene cierta independencia o soberanía y en su capacidad de funcionar. Esto ha causado, ¿qué cosa? Algo tan sin precedentes que no se podría entender en la superficie. Esa es la reacción de los europeos de decir que esto es eliminar la alianza europea occidental. Europa está sola en cuestiones de la defensa, no puede depender de Estados Unidos ya más. Es casi un rompimiento de esta alianza. Starmer en la reunión de la cumbre de la Unión Europea en Londres estaban histéricos y se dieron cuenta que de manera militar la Unión Europea más los británicos
no son capaces militarmente para actuar sin la OTAN. Obviamente, el hecho de que todavía están en la OTAN, incluso los franceses no pueden usar su arsenal nuclear sin el permiso de la estructura de la OTAN. Pero hay muchos informes provenientes de el Instituto Económico Mundial, donde básicamente dicen que el ejército alemán está en una situación ridícula. Por ejemplo, para llegar al nivel que el ejército tenía en el 2004, para tener el mismo número de aviones de combate, tomaría 15 años. Para tener el mismo nivel de tanques necesita 40 años y tener el mismo cantidad de howitzer necesitaría 100 años. Obviamente, esto es una situación en la que por eso están hablando de este programa de armamento y ahora están diciendo que quieren financiar este tipo de rearme militar, tanto europeo, pero también en el nivel alemán, y quieren hacerlo y no lo pueden hacer con el presupuesto y por lo tanto quieren crear este mecanismo separado que, que tiene precedentes históricos. Y esto es lo que hizo Hjalmar Schacht. Es como Hjalmar Schacht pudo crear el armamento, la industria, y hay diferentes artículos en la prensa alemana y en la prensa británica diciendo es como Estados Unidos salió de la depresión, no fue el nuevo trato, sino fue la movilización para la guerra. Y ese es el tema común, pero lo que no mencionan esas personas es que el resultado lógico de este tipo de movilización es ir a la guerra porque no se puede llevar a cabo esa burbuja en términos actuales físicos a menos que se lleve a la destrucción total con una guerra y a la guerra. Y esto es el peligro que tenemos y por eso tenemos que movilizar para presentar algo completamente diferente, porque si esto continúa, tendremos una catástrofe total. Ahora, obviamente, esto no se ha aprobado de manera uniforme por parte de los europeos. Hay diferentes países que están despertando ante lo que está sucediendo. No hay 100%, no hay una claridad total de que se puede crear una nueva coalición porque los socialdemócratas están en contra de este tipo de rearme, incluso algunas personas en la CDU, pero y también el primer ministro de Hungría, Orbán, es el único que votó en contra de esta política y él expresó su veto en contra del presupuesto de armamento. Y él dijo que esto está por encima de la capacidad de la Unión Europea de hacerlo. Y esto es algo que el mundo debe considerar como una causa estratégica de alarma, porque el precedente histórico es de Hjalmar Schacht y la gente tiene que ver a la historia y reconocer cuál fue el resultado de tal movilización. Ahora, la razón para todo esto es porque la élite europea está tan histérica sobre Trump, porque él representa una discontinuidad a la política previa imperial y como ellos no han visto el hecho de por qué fue elegido Trump, porque los votantes estadounidenses rechazaron las políticas que estaban acompañadas con esta globalización, este dominio unipolar. Y si los europeos fueran inteligentes, que obviamente no lo son,
reflexionarían sobre el hecho de que Trump fue elegido debido a las políticas del gobierno anterior, especialmente con la política de Obama y de Biden. Y en lugar de llegar a la conclusión que si ellos no reparan y corrigen esas fallas políticas, van a estar fuera del poder muy pronto y de seguro va a crear una oposición similar en los países europeos a través de Meloni, Le Pen, el AfD y naturalmente hay muchos movimientos en muchos otros países también. Así que es una política miope, es una reacción muy miope. Esto representa el hecho de que las élites políticas europeas no reflexionan sobre el fracaso de su política de los últimos 35 años después del fin de la Guerra Fría y el intento de crear un mundo unipolar con todo lo que esto representa. Así que eso significa que tenemos una situación muy dramática en Europa y solo quiero mencionar y decir que esto no es lo que está sucediendo en el suroeste de Asia. Tenemos una cumbre muy importante y exitosa que sucedió en el Cairo el 4 de marzo, donde se presentó un plan para reconstrucción de Gaza. Egipto está comprometido de organizar a todos los países árabes para lograr este plan. Así que ese es una pequeña paso en la dirección correcta. Y sobre Gaza misma, la situación se ve muy mal porque durante 6 días el ejército israelí prácticamente está bloqueando a Gaza, no permitiendo que llegue comida, ayuda humanitaria y otro equipo. Y obviamente esto lleva a otros crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como han dicho oficiales de la ONU. Así que tenemos que renovar nuestro esfuerzo de poner al plan Oasis como parte de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo mundial, porque la situación es tan difícil, estamos viendo a muchos palestinos que nos dicen que olvídense del plan Oasis, necesitamos justicia, una solución de dos estados y nada más cuenta. Y creo que hemos dicho aquí en esta coalición internacional por la paz, porque eso no funciona, porque no se va a lograr una solución de dos estados si no se cambia toda la dinámica en la región y la situación estratégica mundial. Esto es posible porque China está ofreciendo el equivalente a una nueva arquitectura de seguridad. Putin, en una discusión que tuvo con la agencia FSB, que él ve potencial para que haya una seguridad europea e incluso un sistema de seguridad mundial. Así que estas opciones existen, pero va a requerir que tomemos pasos determinados nosotros y otras personas que quieren lograr la paz. Por último, el Vaticano, el representante del Vaticano ante la ONU, también hizo un llamado a la comunidad mundial para detener este guerrerismo, advirtió sobre Hiroshima y Nagasaki y que el mundo no vaya en esta dirección y que especialmente que esperamos que los partidos escuchen a esto. Esto es lo que quería y queremos tener esa movilización para un nuevo paradigma, porque como pueden ver, esta división de la Alianza Occidental, como ha ocurrido, no resuelve el problema, pero aumenta el peligro.